6 minutos superan las 11 de la mañana aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. Oye esto, Federico. 7 de cada 10 chilenos propugna por un juicio político al presidente, a Sebastián Piñera. Van en rumbo de colisión en Chile con ese tema. Sí, porque es imposible de que él se sustraiga de eso. Pero entrará el que le sucede, ¿quién le sucede? ¿En un vicepresidente? Sí. Pero el tema no es ese, el tema es el mensaje que se está enviando. Ahora, dice mucho también de la solidez de la institucionalidad chilena. Claro. De la conciencia ciudadana. Y de la conciencia ciudadana, sobre todo. Porque ese 7 no he visto la composición del Congreso, pero recuérdate que la semana pasada todos expresaron una moción, menos los oficialistas, pero evidentemente... Pero estaban divididos los oficialistas. Pero esa no es la proporción, o sea, la inmensa mayoría está a favor, ya, está servido el plato. No, pero primero fue la crítica contra la política social, movilizado el país. Sí, eso fue esta es consecuencia de aquello. Eso fue épico, la gente aprendió a imponerse. Miren, tenemos en línea al amigo Servio Tulio Castaño Guzmán. Él es el vicepresidente ejecutivo de Finju, pero sobre todo es el presidente de la comisión que está estudiando el tema de la policía y su transformación. Que se creó a propósito de eso. Y ha sido, Servio, un abanderado constante y firme del proceso de reforma policial, por lo menos los últimos 15 años. De manera un hombre sostenida. confiable en sus confesiones. Sergio, ¿a qué altura está el proceso que el presidente anunció que ahora va a tomar velocidad, la reforma de la policía? Bueno, Fafa, Domingo, Jovine, gracias por la llamada. Bueno, ya el presidente anunció acciones que para nosotros y para expertos en la materia son fundamentales que en la actual coyuntura comiencen ya a trabajar. Y es todo lo que tiene que ver con la evaluación ya de desempeño de los miembros de esa institución, que dicho sea de paso, Fafa, nunca en los 85 años de la policía, nunca ahí se ha evaluado a nadie. Y también en todo lo que tiene que ver con la parte formativa. Por eso es que tú ves que, y la gente no ha captado bien el mensaje. El presidente nombró como coordinador en esta ocasión a Roberto Santana para todo lo que tiene que ver con lo que sería un nuevo diseño de los programas de formación de nuestra policía. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué se pensó en Roberto? Bueno, porque Roberto es y ha sido un referente internacional en todo lo que tiene que ver con la Escuela Nacional Penitenciaria en la República Dominicana. Claro. Que eso era una verdadera locura. Y hemos visto cómo la comunidad internacional y la nacional, sobre todo la docente, respeta el trabajo que ha venido haciendo Roberto Santana desde esas instancias. Y lo que queremos es replicar algo que se adapte a la policía, sobre todo con una serie de asesores que nos están acompañando, algo que se adapte a nuestra Policía Nacional, un tanto para que esa dirección de formación superior de la policía pueda modernizarse, pueda contar con un consejo académico que no tiene consejo académico, en fin, y así cuando tú ves todas y cada una de las medidas que anunció el presidente, evidentemente de que ya el proceso de transformación de la policía en el día de ayer ya inició. Servio, si esto fuera una sinfonía y este fuera el primer tiempo de reformas, prerequisito de la siguiente, en el cronograma desplegado de las sucesivas acciones que se tienen que tomar, ¿de qué tiempo y cuáles acciones estamos hablando? Si se puede comentar eso. Lo primero es, por ejemplo, todo lo que va a ser el proceso de evaluación que ya se ha venido coordinando con Colombia, con España. Hemos nombrado como coordinador del proceso a José Vila del Castillo, que ya está saliendo de retiro de Naciones Unidas. No es a Naciones Unidas que hemos nombrado como coordinadora. Es a José que viene trabajando ya, Pepe, que viene trabajando inclusive ya desde hace unos meses, con doña Milagros Ortiz Bosch, en todo lo que son programas de formación contra la corrupción de funcionarios públicos.
Y José tiene una vasta experiencia porque en las últimas décadas ha trabajado en los procesos de reforma policial en los países en donde ha sido más exitosa, como por ejemplo Honduras, Panamá, la misma Colombia, que está viviendo un proceso de innovación, y por su condición de nacional español trabajó también el proceso de reforma de la Guardia Civil Española. Lo que se ha proyectado es que este proceso, esta primera fase del proceso, va a durar unos 18 meses. Okay. Eso es lo que se ha proyectado, porque es lo que generalmente duran esos procesos en los países en donde se han implementado. Es decir que yo te diría que comenzando el proceso, vamos a comenzar a captar personas que reúnan el perfil de la policía que se quiere, y bueno, irán saliendo de la institución lo que no lo tengan. De eso es de lo que se trata. Ahora, el riesgo que tiene la renovación está precisamente en el relevo. Formar a los policías implica una plataforma, y con esa plataforma no solo van a actualizar a los que están, sino a entrenar a los que llegan. Porque una ola de despido de los policías sin crear esa conciencia de reorganizarle el alma a los miembros y preparar a los que vengan, lo único que haría sería fortalecer el potencial de la delincuencia con policía veterano, despedido y sin ingreso. Así es, y eso se ha previsto inclusive. Y es una de las cosas que, habiendo países cometido ese error que tú estás planteando, claro. Fafa, evidentemente, porque uno aprende también de las malas políticas que se implementaron en otros países. A veces más que con los buenos ejemplos. Por supuesto. Entonces, evidentemente de que lo que tú estás planteando es una realidad. Inclusive, una de las preguntas que se le dirigió al presidente en el día de ayer iba en esa dirección. Pero ciertamente estas son cosas que se han previsto. Se han previsto a los fines de ver que todo este proceso sea lo menos doloroso posible. Esa es la realidad. Pero lo que tú estás planteando, ese es un riesgo que nosotros no debemos de correr, y debemos de tener bien claro cómo vamos a conducir el proceso. Y yo creo que lo tenemos bien claro. En definitiva, es prácticamente, te pregunto, es una caja de dos velocidades, porque por un lado el presidente anunció unas medidas de cara a acelerar un proceso de modernización que la ciudadanía lo está demandando y que el país lo requiere, pero en paralelo hace una sustitución del director de la policía anterior por el nuevo, estableciendo bien claro que los lineamientos son garantizar que el orden esté bajo control. Entonces, ese orden bajo control con la actual estructura que tiene la policía no va a colisionar con este plazo de transición. Lo que pasa es que este proceso de transformación y modernización también lleva el que se tengan que desmontar prácticas que han vivido a lo interno de la policía durante décadas. O sea, ya llegó el momento en que esa institución hay que someterla a la legalidad. Tú dirás, oye, pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo, Sergio Tulio? Sí, no es muy fácil. Sí. Tú siempre has dicho eso. Es que esa institución aprobó una ley en el 2016 que nunca se implementó. Y no se implementó porque no se aprobaron los reglamentos. Claro. Bueno, pues fíjate lo que anunció el presidente ayer. Todos esos reglamentos ya los revisamos. Y ya el presidente estableció un plazo para que el Consejo Superior Policial lo apruebe. Y a lo interno decir que no... Disculpe. ¿Sí? No, adelante, por favor. Es decir, que nosotros estamos en un momento interesante en donde lo que parecería es, primero, que es evidente la voluntad del presidente. Es evidente, muy evidente. Y yo siempre he dicho que si no existiese esa voluntad, esto hubiese sido una quimera. Y es evidente de que se están creando las condiciones para que esa institución cambie. Sí. Que no le quepa duda a nadie. Se servió una pregunta. Ustedes, yo pienso que esto va a ser una realidad. Sí, y con relación a esa realidad, esa concreción, tú que tienes tanto tiempo trabajando temas de la policía, con la policía, en tu opinión muy personal, ¿qué percepción tú
entiendes que hay a lo interno de la institución? Porque todo el mundo está hablando de la lógica de la ciudadanía o del poder, pero Claro. la tropa, los elementos, los miles de policías que están ahí, que algunos de ellos tienen que cargar con el baldón y el estigma de comportamientos Así es. hechos por unos colegas de ellos, pero sin embargo se le cargan a ellos y le manchan su uniforme a ellos. Así es. ¿Qué percepción a nivel generalizada hay a lo interno de la policía y de sus Es miembros? decir, ¿cómo están reaccionando a la ¿Y reforma? cómo lo perciben ellos? ¿Cómo Claro, ellos perciben el ¿cómo problema? están reaccionando? No, mira, eso que tú estás planteando es importante y es bueno que la sociedad dominicana lo sepa. Mira, Fafa, tú y yo que hemos visto cosas, ¿verdad? Y al igual que los demás que están ahí. A lo inevitable se le da la bienvenida. Nosotros no hemos sentido, y lo digo, quiero ser justo con la policía, nosotros no hemos sentido ningún tipo, pero bajo ninguna circunstancia, ninguna resistencia a este proceso. Se lo digo con honestidad. Todo lo que nosotros hemos solicitado y planteado, a nosotros se nos ha correspondido. Entonces, yo lo que veo es que de la cúpula, y sobre todo de la parte baja, o sea, tú te das cuenta porque cuando yo salgo a la calle, los policías me saludan. Y me saludan como con entusiasmo, así como los demás miembros del grupo de trabajo. Es decir, que yo creo que es evidente que los miembros de esa institución, sobre todo el alto mando, está consciente de que se tienen que transformar. Y vuelvo y te reitero, yo lo único que he sentido es una actitud positiva a los cambios que se están presentando. Servio Tulio, el presidente emitió un decreto subiendo el 40% al peso de la parte ordinaria de la institución. ¿Eso lo trataron ustedes y lo recomendaron ustedes, los de la comisión, o fue solo una decisión presidencial? Mira, fue de parte y parte, pero déjame decirte lo siguiente, porque aquí hay cosas que hay que decirlas, porque son de las prácticas que hay que desmontar. Lo que pasa es que el presupuesto en la policía se había diseñado desde arriba siempre. O sea, en los niveles altos, los niveles salariales, ahí no hay problema. El problema es abajo. Es decir, vemos que la cúpula de la institución tiene sus problemas resueltos, pero los policías, evidentemente, de que no. Esa es la realidad. Claro. Entonces, fíjate que se crea una comisión que va en la dirección de reformular el presupuesto de la policía para el año 2022, porque también la institución ha tenido históricamente un problema de gerencia, que ni siquiera se trata o es responsabilidad de quien la dirige. Es que la institución per se tiene un problema de gerencia en donde casi el 90% de su presupuesto va en gastos administrativos, el 5% combustible, y en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en darle mantenimiento a lo poco que tienen, no hay recursos. Si se daña un vehículo, no hay con qué repararlo. Una verdadera locura, Fab. Literalmente hablando, una verdadera locura. Y esas son las cosas que, en donde nosotros tenemos que inclusive rendir un informe en 30 días. Ah, bien. Servio, finalmente, el presidente ha tomado una decisión de cambio de la cabeza de la policía, o sea, jefe y su jefe, director, subdirector, que de alguna manera responde a una ansiedad de la sociedad, o sea, se lleva a un jefe de policía identificado como de línea dura, y se entendía que el mejor jefe de policía para la reforma era el anterior. No se puede ver amenazada la reforma, o digamos, no es un desafío para conjugar la ansiedad de la sociedad con el objetivo estratégico de la reforma. No, yo no lo veo así. Lo primero es
bueno, esa fue una decisión que esa sí fue verdad que la tomó el presidente, porque nosotros como mesa de trabajo dentro de nuestras atribuciones no está ni de sugerir que quiten a nadie ni de sugerir a que pongan a nadie. Eso fue el presidente que lo decidió. Yo sí te puedo decir que el director de la policía que sea se va a tener que someter a lo que la ley establece y a lo que los reglamentos disponen. Okay. Porque a fin de cuentas se va a crear, para que tú sepas, y esa es una solicitud, nosotros vamos a rendir el informe final el mes que viene con muchísimas recomendaciones más para que ustedes sepan, pero se va a crear una comisión de veedores que son los que van a darle seguimiento a todas las sugerencias y recomendaciones que se están haciendo y, por supuesto, que sean acogidas por el Ejecutivo, porque a fin de cuentas uno es lo que sugiere y recomienda. Correcto. Al final es el presidente que tiene que decidir cuáles asume y cuáles no. Lo cierto es que hasta ahora todo lo que le hemos sugerido, él lo ha aceptado como válido. Porque esto no es el fruto de un grupo de trabajo que se le ha ocurrido hacer recomendaciones sobre la base del capricho. No, es que a nosotros nos están asesorando policías de otros países del área, personas de aquí, locales, expertos en la materia, como un Daniel Pou, una Lilian Bovea, etcétera, 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 miembros de la propia institución policial. Es decir, aquí hay un equipo de trabajo que está haciendo estos levantamientos y que está entonces construyendo sobre la base de lo que es posible, construyendo esas propuestas y sugerencias. Muy bien, muy bien. Esa comisión de veedores, por tener siempre la amabilidad de conversar con nosotros sobre estos temas tan importantes para el interés de la nación. Un abrazo fuerte.